Así que ahí estaba yo, Jaque Rodríguez, sentado en la sala diplomática del crucero de lujo Harmony's Dream, preguntándome cómo exactamente mi vida se había descarrilado de forma tan espectacular. 3 años de estudios enológicos, 2 años de formación diplomática, y de alguna manera había terminado siendo el tipo al que envían para lidiar con los depredadores ápice más aterradores de la galaxia cuando todos los diplomáticos de verdad contraen de repente un misterioso caso de gripe espacial. Es curioso cómo funciona eso. La delegación cepriana había llegado esa mañana, y déjenme decirles que los folletos no les hacen justicia. Imaginen si un oso pardo y un lobo huargo tuvieran una cría y luego la alimentaran solo con batidos de proteínas y pura rabia durante unos 15 años. Eso es un cepriano en un buen día. Miden unos 2,4 metros, tienen un pelaje que parece diseñado por alguien que detesta los abrazos y dientes que podrían usarse como herramientas de corte industriales. Pero el verdadero problema, el líder de su manada, el comandante Trabal, tenía una reputación que lo precedía por unos 3 sistemas estelares. Se trataba de un ser que, según se decía, había desafiado a un mediador del Consejo Galáctico hasta que el pobre tipo salió de la habitación llorando. El mismo mediador que había negociado con éxito la paz entre la mente colmena de cristal y los espectros de plasma. Sí, ese tipo. Y ahora, aquí estaba yo, sentado frente a Trocval en la supuestamente relajante suite diplomática de la nave, observándolo examinarme como si fuera un aperitivo particularmente decepcionante. Su manada de 5 subordinados lo flanqueaba, todos ellos irradiando esa clase especial de violencia apenas contenida que te hace apreciar de verdad tener estrategias de escape. No eres lo que prometieron, retumbó Tracval, con la sutil voz de alguien acostumbrado a que sus quejas se resuelvan mediante creativas aplicaciones de la violencia. ¿Dónde están los negociadores de mayor rango? Me aclaré la garganta, intentando proyectar una confianza que no sentía en absoluto. El embajador Fletcher se está recuperando de una enfermedad repentina, señor. Al igual que el embajador adjunto Morrison y el embajador adjunto Kim. Y bueno, prácticamente todos los que están por encima de mi rango. Uno de los subordinados de Trabal, una máquina de matar ligeramente más pequeña a la que mentalmente había apodado Colmillo número 2, dejó escapar lo que solo puedo describir como un gruñido escéptico. El lenguaje universal de este humano está a punto de convertirse en una advertencia. Así que nos envían un cachorro, continuó Tracval, inclinándose hacia adelante de una forma que hizo que cada parte primitiva de mi cerebro empezara a gritar sobre la dinámica de los depredadores y las presas. Dime, pequeño humano, ¿qué te califica exactamente para hablar en nombre de tu especie? Ahora bien, este era el momento en que un diplomático de verdad se lanzaría a hablar de sus credenciales, su formación, su profundo respeto para la cultura y las tradiciones ceprianas. En cambio, me encontré mirando a este depredador de ápice de 2,4 metros de altura y pensando en cómo mi vida se había convertido en una broma cósmica. Honestamente, dije de inmediato, lamentando la elección de palabras. Sobre todo por el hecho de ser el único que no desarrolló síntomas misteriosamente en el momento en que su nave atracó. Pero bueno, tengo una licenciatura en estudios enológicos y un deseo sincero de no convertirme en un incidente interestelar. El silencio que siguió fue de esos que te hacen profundamente consciente de tu propio latido. Los ojos de Trabal, que eran aproximadamente del color del oro fundido y aproximadamente el doble de cálidos, se clavaron en mí con la intensidad de alguien que intenta decidir entre una muerte rápida y una muerte lenta. Interesante, dijo finalmente, y de alguna manera esa sola palabra contenía más amenaza que la mayoría de los seres manejan con amenazas completas. Ya veremos cuánto duras, cachorro. Lo que siguió fue básicamente una clase magistral sobre cómo no llevar a cabo la diplomacia interespecies. Intenté todo lo que nos habían enseñado en la academia. El saludo formal, protocolos. Troc interpretó mi respetuosa reverencia como una muestra de sumisión y respondió gruñéndome hasta que me levanté. El intercambio cultural de regalos. Al parecer,
Ofrecer un lirio de la paz humano a un superdepredador carnívoro es como darle un filete a un vegetariano y pedirle que sea amigo. Tu especie confunde debilidad con cortesía. Trackball observó después de que intentara lo que el manual llamaba una postura deferente apropiada. Detrás de él, su manada emitía esos ruidos retumbantes que significaban risa o hambre, posiblemente ambas. Para entonces, ya se había corrido la voz por la nave sobre el desastre diplomático en curso en Suite 7. Casi podía oír cómo se formaban los charcos de lecho en las salas de observación. Los comerciantes cristalinos probablemente estaban apostando a si sobreviviría al almuerzo. Los comerciantes acuáticos probablemente ya habían abierto un charco de la muerte. Hablando de almuerzo, ahí es donde las cosas se complicaron. El jefe de cocina de la nave, bendito sea, había preparado lo que, según me aseguró, era una comida culturalmente apropiada para nuestros invitados farianos. Lo que llegó a nuestra mesa había sido cazado, asesinado y servido sin ninguno de esos molestos pasos intermedios como cocinar, o ya sabes, detener las contracciones. Una comida como Dios manda, anunció Trackball con lo que creo que fue aprobación, agarrando uno de esos roedores espaciales y mordiéndolo con evidente deleite. Sangre púrpura le corría por la barbilla. Tus preparadores de comida demuestran sabiduría. Observé mi plato, donde algo que parecía sospechosamente tener un sistema nervioso funcional intentaba alejarse de la guarnición. Esto definitivamente no estaba contemplado en mi formación diplomática. Maravilloso. Lo logré, cogiendo lo que esperaba que fuera un tenedor y no algún tipo de instrumento de tortura ceremonial. Muy fresco. Los siguientes 10 minutos fueron probablemente los más largos de mi vida. Cada intento por comer la comida aún en movimiento resultaba en que la comida se escapara, que la lanzara accidentalmente sobre la mesa o que mi reflejo nauseoso provocara una pequeña rebelión. Mientras tanto, Trackball y su manada me observaban con la clase de fascinación que suele reservarse para los accidentes de tren o las ejecuciones particularmente divertidas. No, caza tu comida, observó Trackball. En realidad, no es una pregunta. No hace mucho, admití, persiguiendo un trozo de algo particularmente evasivo en mi plato. Como especie, hemos superado el tema de la caza. Esta afirmación provocó una oleada de lo que solo puedo describir como una fascinación horrorizada en la manada Ceprine. Intercambiaron miradas que revelaban su opinión sobre una especie que aparentemente había evolucionado más allá de los instintos depredadores básicos. «Entonces, ¿cómo demuestras tu fuerza?», preguntó el colmillo número 2, cuyo verdadero nombre aprendí que era Gramore. Pero, sinceramente, el colmillo número 2 era más fácil de recordar. Bueno, dije, renunciando finalmente a mover el almuerzo y dejando el tenedor. Tenemos evaluaciones de rendimiento. Silencio sepulcral y temporada de impuestos, añadí amablemente. Incluso silencio sepulcral. Trackball se recostó en su silla, que crujió ominosamente bajo su corpulencia, y me clavó una mirada que me hizo sentir como si me estuvieran evaluando por mi contenido nutricional. No eres lo que esperaba de la especie que reclama el dominio de este sector, dijo finalmente. Tus diplomáticos de alto rango. Huye al acercarnos. No puedes consumir presas adecuadas. Hablas de extraños rituales que no entiendo. La decepción en su voz era casi peor que las amenazas anteriores. Una cosa es ser considerado un posible bocado. Otra muy distinta es ser considerado un bocado decepcionante que ni siquiera vale la pena el esfuerzo. Quizás, continuó Trackball, entrecerrando sus ojos dorados. Hemos sobreestimado el valor de la humanidad como aliados. Y justo en ese momento me di cuenta de que no solo estaba fallando en la diplomacia. Estaba a punto de desencadenar un incidente interestelar que haría que las guerras comerciales de Próxima Centauri parecieran un pequeño desacuerdo sobre plazas de aparcamiento. 6 horas después, estaba sentado solo en mis aposentos, mirando el informe del incidente diplomático que debía presentar.
¿Cómo le explicas exactamente al Comando Galáctico que has logrado insultar a toda una especie de superdepredadores al no comer bien el almuerzo? Probablemente exista un formulario para eso, pero nunca lo había visto en el entrenamiento. Mi estómago hacía ruidos cada vez más molestos por la falta de consumo real de alimentos que, día. La cocina de roedores espaciales no había sido precisamente una opción, y estaba demasiado mortificado para comer nada más delante de los Ceprians después de mi estrepitoso fracaso culinario. Así que hice lo que cualquier ser humano razonable haría ante una vergüenza cósmica y un estómago vacío. Bajé a la cocina común de la nave y encendí el sintetizador de alimentos para prepararme un sándwich de queso a la plancha. Mira, sé cómo suena eso. Aquí estoy en medio de la misión diplomática más importante de mi mediocre carrera. Y estoy preparando comida reconfortante como un estudiante universitario nostálgico. Pero a veces solo necesitas algo familiar, cálido y completamente libre de nervios. Estaba allí de pie, observando cómo el sintetizador hacía su magia con un pan básico y queso procesado, murmurando sobre protocolos diplomáticos y preguntándome si habría alguna oportunidad en la minería de asteroides. Cuando oí el distintivo sonido de garras en el suelo metálico detrás de mí, pequeño humano, me di la vuelta y encontré a Trabal de pie en la puerta, logrando de alguna manera que incluso la cocina alegremente iluminada de la nave pareciera la guarida de un depredador. Genial. Justo lo que necesitaba. Comandante, dije, intentando que no sonara como si no hubiera saltado 1 metro en el aire. Solo iba a por comida. Se acercó con esa fluida gracia depredadora que dejaba claro que podía convertirme en confeti con forma humana en un abrir y cerrar de ojos. Esos ojos dorados fijos en el sintetizador con evidente confusión. ¿Preparas presa solo?, preguntó, inclinando su enorme cabeza en un gesto casi curioso. ¿Sin tu mochila? Bueno, en realidad no es una presa, dije, sacando el sándwich de la máquina. El olor a queso derretido y pan tostado llenó el pequeño espacio, y por un momento, me sentí casi humano de nuevo. Es solo un sándwich. Troc se acercó, y percibí un ligero olor a depredador que había estado haciendo gritar mi cerebro trasero todo el día. Pero algo era diferente. La tensión agresiva de antes parecía silenciada de alguna manera. ¿Esto es comida?, preguntó, mirando mi sándwich de queso a la plancha como si fuera una especie de artefacto alienígena. Miré mi triste sándwich. Luego, de vuelta a un depredador de 2,4 metros, que probablemente consideraba a toda mi especie nutricionalmente inadecuada. Sí, dije, y quizá fuera el agotamiento, o quizá el hecho de que ya lo había fastidiado tanto que no podía empeorar. Pero me encontré partiendo el sándwich por la mitad. ¿Quieres un poco? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Menos, estoy decidiendo cómo matarte, y más, estoy tratando de comprender qué acaba de pasar. Trackball miró la mitad del sándwich que le ofrecía como si le acabara de entregar una granada. «Me ofreces comida», dijo lentamente. «Sin ceremonia, sin combate ritual, es solo un sándwich, tío», dije, todavía con la mitad en la mano. De todas formas, había hecho demasiado, lo cual era una completa mentira. Obviamente, era un solo sándwich, pero algo en la forma en que lo miraba con esa mezcla de confusión y lo que podría haber sido curiosidad me hizo querer compartirlo. Trackball extendió una enorme garra y tomó delicadamente la mitad del sándwich. Él lo examinó detenidamente, lo olió y luego, con la precaución que se tiene al manipular munición sin detonar, le dio un pequeño mordisco. El cambio en su expresión fue inmediato y completamente inesperado. Sus rasgos depredadores se suavizaron y, por un instante, pareció menos una máquina de matar y más bien, bueno, alguien que acaba de probar algo que le recuerda a su hogar. Esto es. Hizo una pausa y dio otro mordisco. Cálido. Sí, dije, mordiendo mi propia mitad. Ese es el punto. Comida reconfortante. Ya sabes. Te hace sentir mejor cuando tienes un día malo. Terminó el sándwich en 3 bocados más,
y luego se quedó allí un largo rato mirando sus garras vacías. Comida reconfortante, repitió lentamente, como si estuviera probando las palabras. Es un concepto humano. Bastante universal, de hecho. Dije que la mayoría de las especies tienen alguna versión de él. Comida que te hace sentir seguro. Te recuerda buenos momentos o simplemente hace que las cosas sean un poco menos terribles. Ya sabes. Los ojos dorados de Trubol se encontraron con los míos, y por primera vez desde que nos conocimos, no me sentía como si me evaluaran como una presa potencial. Enséñame, dijo en voz baja. ¿Cómo hacer otro? Lo que siguió fue probablemente la lección de cocina más extraña de la historia interestelar. Imagínatelo. Yo de pie junto a un sintetizador de alimentos, intentando explicarle las sutilezas de la proporción de pan y queso a un superdepredador de 2,4 metros de altura que probablemente podría levantar una pequeña nave espacial en press de banca. La clave, dije, programando el sintetizador para otra ronda, es que el pan se dore pero no se queme, y que el queso se derrita por completo. En realidad, no se trata de los ingredientes, sino del proceso. Frogball observaba con la intensidad de quien estudia sistemas de armas avanzados. Y esto me reconforta. Bueno, sí, dije, sacando el sándwich recién hecho y entregándoselo. De niño, mi madre solía prepararlos cada vez que tenía un mal día en el colegio. Una rodilla raspada, un examen reprobado, lo que fuera. Hay algo en la combinación de queso fundido caliente y pan con mantequilla que hace que todo parezca un poco más llevadero. Le dio un mordisco y de nuevo lo vi. La misma dulzura en sus ojos. Mi madre biológica, dijo lentamente. Me traía leche fermentada caliente cuando llegaban los terrores nocturnos. Los otros cachorros se burlaron de esta debilidad. Pero te hacía sentir mejor. Terminé. Sí. La palabra salió casi sorprendida, como si nunca antes hubiera hecho esa conexión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes, porque aparentemente nuestra pequeña sesión de cocina había atraído público. Levanté la vista y vi al resto de la manada de Trogvall de pie en la puerta. Los 5 observaban a su líder comer comida reconfortante humana con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma absoluta. El comandante dijo Graore, al que había estado llamando número 2. ¿Qué estás consumiendo? ¿Comida reconfortante? Respondió Trabal como si fuera una explicación perfectamente normal. El cachorro humano ha compartido la sabiduría de la manada. Ahora bien, probablemente debería mencionar que no tenía ni idea de qué significaba la sabiduría de la manada en la cultura sapiriana. Pero a juzgar por la forma en que los otros depredadores de repente me miraron con algo parecido al respeto en lugar de hambre. Al parecer, era algo importante. ¿Compartirías este conocimiento con la manada? Preguntó otra. Una hembra cuyo nombre había descubierto que era Katara, pero a quien mentalmente había estado llamando garras asesinas. Miré a Trogvall, quien me dedicó lo que creo que fue un gesto alentador. Luego volví a mirar al grupo de seres reunidos que podían convertirme en pasta con sabor humano sin despeinarse. Claro, dije, porque al parecer mis instintos de supervivencia habían cedido por completo en ese momento. ¿Alguien quiere aprender a hacer queso a la plancha? La siguiente hora fue surrealista de maneras que todavía no estoy seguro de poder describir con precisión. Imaginen una clase de cocina donde todos sus alumnos son enormes depredadores carnívoros, y el plan de la lección consiste en explicar por qué el queso procesado y el pan blanco pueden ser emocionalmente significativos. Empezó conmigo preparando sándwiches para todos, pero rápidamente evolucionó a algo mucho más profundo. A medida que cada uno de los separanos probaba su primer queso a la plancha, ocurría algo casi mágico. La rígida jerarquía de la manada, que antes había sido tan obvia, comenzó a disolverse en algo que me parecía casi familiar. Esto me recuerda a las piedras calientes que mi sire calentaba durante las estaciones frías, dijo Vectar, el más pequeño del grupo, que seguía de pie. Medía 2,2 metros de altura.
Nos reuníamos a su alrededor y compartíamos historias de la casa. El sabor es simple, añadió Katara, pero la sensación es compleja. Fue entonces cuando Trunchbull hizo algo que me dejó completamente anonadado. Empezó a hablar de su infancia, de los rituales de consuelo que practicaba su pueblo antes de convertirse en los guerreros más temidos de la galaxia. Al parecer, los jóvenes sapirianos tienen algo llamado ronroneo de consuelo, que emiten cuando tienen miedo o están heridos. Y sus padres responden con alimentos específicos que los calientan y comportamientos protectores. Nos enseñan a abandonar estas costumbres débiles cuando nos unimos a las manadas guerreras, explicó, terminando su segundo sándwich. La comodidad se ve como una vulnerabilidad que los enemigos pueden explotar, pero eso es una locura, dije, e inmediatamente me pregunté si llamar locura a las prácticas culturales de un depredador ápice iba a ser lo que finalmente me matara. La comodidad no es debilidad. Es lo que te mantiene funcional cuando todo se va al infierno. La manada intercambió miradas, y prácticamente pude ver cómo giraban los engranajes mentales. No eran simples máquinas de matar sin mente, me di cuenta. Eran personas entrenadas para suprimir una parte fundamental de su naturaleza con el fin de ser mejores guerreros. Explíquenme, ordenó Trunchbull, con suavidad, como si realmente quisiera comprender en lugar de ponerme a prueba por mi debilidad. Así lo hice. Les hablé de psicología humana, de cómo la comida reconfortante y los rituales no se basan en la debilidad, sino en la resiliencia. De cómo tener algo que te enraiza y te hace sentir seguro te hace más fuerte a largo plazo, no más débil. Hablé de cómo los soldados, a lo largo de la historia de la humanidad, han llevado objetos de consuelo a la batalla. De cómo los servicios de emergencia dependen de rutinas familiares para mantenerse funcionales durante las crisis. Su especie, dijo Graore pensativo, usa la comodidad como herramienta de supervivencia. Exactamente, dije. No la vemos como renunciar a la fuerza. La vemos como mantenerla a lo largo del tiempo. Fue entonces cuando Trunchbull se puso de pie y me tensé, preguntándome si finalmente había ido demasiado lejos. Pero en lugar de agredir, se dirigió al sintetizador de comida y empezó a programarlo él mismo. Haré uno para ustedes, anunció. Esto es consuelo recíproco. Sí, dije, observando a este enorme depredador vigilar atentamente el tostado del pan. Eso es exactamente. Al morder el sándwich que me había preparado, que sinceramente estaba bastante bien para ser mi primer intento, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los Separens ya no me miraban como una presa, ni siquiera como una especie inferior. Me miraban como una manada. Nos has dado un regalo, dijo Trunchbull con solemnidad, que no sabíamos que habíamos perdido. Y a cambio, añadió Katara, te llamamos amigo de la manada. Este es un título reservado para quienes demuestran sabiduría y coraje. Miré a mi alrededor al grupo de depredadores de la cima que ahora preparaban sándwiches de queso a la plancha con naturalidad y compartían recuerdos de la infancia, y me pregunté si así se suponía que debía sentirse una diplomacia exitosa. Así que dije, ¿significa esto que podemos saltarnos el combate ritual de sus protocolos de saludo habituales? La risa que siguió no se parecía en nada a los rugidos depredadores de antes. Sonaba cálida, genuina y sorprendentemente humana. Para ti, Jake, que compartes la tranquilidad y el consuelo, Trunchbull dijo con lo que estaba aprendiendo a reconocer como su versión de una sonrisa, haremos una excepción. Las noticias vuelan en un crucero, sobre todo cuando se trata de los depredadores más temidos de la galaxia actuando de repente como si hubieran asistido a una clase de cocina. A la mañana siguiente, la noticia de nuestro improvisado ritual del sándwich se había extendido por el sueño de la armonía como la pólvora. Y estaba descubriendo que hacerme amigo de la manada de los Seprians por accidente tenía consecuencias inesperadas. La primera señal de que algo había cambiado fue cuando entré al comedor principal para desayunar y la mitad de la nave quedó en silencio. No el silencio asustado de antes, sino el silencio curioso de la gente que intentaba averiguar si se había perdido algo importante.
Entonces comprendí por qué todos me miraban fijamente. Fragfal y toda su manada estaban sentados en la mesa más grande del salón, y me habían reservado un asiento justo a la cabecera, en lo que claramente era la posición de honor. Jaque, que comparte el consuelo. Troch retumbó por el comedor con esa voz de líder de manada que probablemente se oía a 3 cubiertas de distancia. Tu lugar te espera. Todas las conversaciones en la sala se detuvieron. Sentí los ojos de decenas de especies siguiéndome mientras me acercaba a la mesa, intentando proyectar una confianza que no sentía en absoluto. No era así como había planeado empezar el día. Buenos días a todos, dije, acomodándome en mi asiento e intentando ignorar que ahora estaba cenando oficialmente con los seres más peligrosos de la nave. Que duerman bien. Lo que siguió fue probablemente la conversación de desayuno más extraña de la historia diplomática. Al parecer, los Sepans habían pasado la noche discutiendo conceptos de comida reconfortante para los humanos y tenían preguntas. Resmore desea comprender el significado emocional de la sopa, anunció Trabul, señalando a su segundo al mando. Cree que podría estar relacionado con el ritual de su pueblo de compartir caldo de sangre caliente durante las ceremonias de duelo. Miré a Graore, que me observaba con la intensa concentración de quien intenta resolver un rompecabezas particularmente complejo. Bueno, dije que la sopa suele ser para nutrir, ya sabes, cuidar a alguien cuando está enfermo o triste o simplemente necesita consuelo. Es líquida, así que es fácil de digerir cuando uno no se siente bien. Y está caliente, lo cual es psicológicamente relajante. Reximore asintió lentamente. Esto coincide con nuestras costumbres. El caldo caliente proporciona nutrición y consuelo emocional en momentos de pérdida. Exactamente, dije, empezando a entrar en el ritmo de este extraño intercambio cultural. Diferentes ingredientes, el mismo concepto básico. Consuelo a través de la crianza. Fue entonces cuando noté que ya no estábamos solos. Una delegación de comerciantes de Cristalina se había acercado a nuestra mesa. Sus formas geométricas reflejaban la luz al moverse. Detrás de ellos, pude ver representantes de al menos otras 4 especies rondando cerca, claramente queriendo escuchar, pero no lo suficientemente valientes como para acercarme a una mesa llena de sapiranos. Disculpen la interrupción, dijo el cristalino principal, con su voz como campanillas de viento en una suave brisa. Pero no pudimos evitar escuchar su discusión sobre rituales de consuelo. Este es un concepto fascinante que no habíamos considerado en nuestros intercambios culturales anteriores. Trochal me miró y pude ver algo que podría haber sido diversión en esos ojos dorados. El amigo de la manada transmite una sabiduría que trasciende a las especies individuales, dijo formalmente. Tal vez otros se beneficiarían de este conocimiento. Y así fue como accidentalmente me convertí en el experto no oficial del barco en diplomacia de comida reconfortante. En 20 minutos, nuestra mesa había crecido hasta incluir representantes de 6 especies diferentes, todos compartiendo historias sobre sus propias tradiciones reconfortantes. Los comerciantes acuáticos hablaron sobre el significado ritual de los caldos de algas marinas durante sus temporadas de desove. El colectivo basado en silicio describió su práctica de compartir compuestos minerales calientes durante su equivalente a la infancia. Incluso las entidades de nubes de gas, notoriamente antisociales, se habían acercado para contribuir con sus experiencias con las variaciones de presión atmosférica como estímulos reconfortantes. Esto es notable, dijo el líder cristalino, cuyo nombre era algo así como prisión nula, pero honestamente sonaba como si alguien hubiera dejado caer una lámpara de araña por las escaleras. Llevamos ciclos manteniendo intercambios diplomáticos formales, centrándonos en acuerdos comerciales y fronteras territoriales. Pero estos rituales de consuelo hablan de algo mucho más fundamental. Hablan de lo que nos hace personas, dije, sorprendiéndome de lo natural que me parecía todo. No importa si eres de carbono, cristalino o de pura energía. Todos tenemos cosas que nos hacen sentir seguros y cuidados. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes,
porque al parecer varias de las especies representadas en nuestro desayuno, que se expandía rápidamente, habían estado involucradas en pequeñas disputas territoriales que los diplomáticos de alto rango no habían logrado resolver durante semanas. Pero cuando la gente habla de comidas reconfortantes de la infancia y tradiciones familiares, de repente esos desacuerdos políticos abstractos empiezan a parecer mucho menos importantes que la experiencia compartida de ser seres vivos que necesitan cuidados. Disculpen. Hay dinero de por medio. Sigan insistiendo. ¿Van a decirme que me llame demasiado mercenario?, dijo el representante comercial acuático, llamado Bubletus, y que parecía una mezcla entre medusa y bola de discoteca. Nuestra disputa por las zonas de desove con el colectivo de silicio parece bastante insignificante vista desde esta perspectiva de necesidades compartidas de comodidad. El representante del colectivo, una disposición geométrica de cristales que de alguna manera lograba transmitir consideración, latía con acuerdo. De hecho, quizás hemos estado abordando esto incorrectamente. En lugar de centrarnos en la exclusión territorial, deberíamos considerar cómo podríamos satisfacer las necesidades de comodidad de ambas especies. Observé con asombro cómo estas dos delegaciones, que llevaban 3 semanas enfrascadas en negociaciones formales, de repente empezaron a intercambiar ideas para soluciones colaborativas mientras comían sándwiches de queso a la plancha y contaban historias sobre sus respectivas experiencias infantiles equivalentes. «Esto no tiene precedentes», dijo una voz a mis espaldas, y me giré para ver al capitán Martínez, el oficial al mando del barco, acercándose a nuestra mesa con una expresión de desconcierto apenas contenido. «Señor Rodríguez, he estado siguiendo los canales diplomáticos. Al parecer, esta mañana se han resuelto 3 disputas comerciales distintas. Los demás embajadores preguntan cómo logró lograr en un solo desayuno lo que ellos no han logrado durante la semana». Miré a la mesa. Naciones Unidas improvisadas de la comida reconfortante que, de alguna manera, se habían reunido en torno a nuestra conversación. Luego, de vuelta al capitán. «Honestamente, señor», dije, «creo que simplemente dejé de intentar ser diplomático y empecé a intentar ser humano». El capitán Martínez asintió lentamente, como quien intenta procesar información que no encaja del todo con su comprensión del funcionamiento del universo. «Bueno, haga lo que haga, siga haciéndolo. El mando está muy satisfecho con el progreso». Mientras el capitán se alejaba, Trackball se inclinó y habló en voz baja. «¿Te das cuenta de lo que ha pasado aquí, amigo Pac? Accidentalmente me he vuelto bueno en mi trabajo», sugerí. «Les has demostrado a estos seres que la fuerza no proviene del dominio, sino de la vulnerabilidad compartida». Dijo que este es el verdadero liderazgo de manada, no el que manda a través del miedo, sino el que se construye a través de la comprensión. Volví a mirar alrededor de la mesa, observando a un comerciante de cristalina enseñando a una entidad de nube de gas a apreciar el concepto de comida caliente, mientras un comerciante acuático y un miembro del colectivo de silicio esbozaban planes para el uso compartido del territorio según sus respectivas necesidades de comodidad. «Entonces, ¿qué dices?», dije lentamente. «Es que accidentalmente me convertí en líder de la manada al prepararles sándwiches de queso a todos». La expresión de Troc era definitivamente una sonrisa ahora. «Jaque, que comparte la comodidad», dijo. «Tienes mucho que aprender sobre el poder que ejerces». Justo entonces, mi comunicador sonó con un mensaje entrante del embajador Fletcher. Al parecer, él y los demás diplomáticos de alto rango se habían recuperado milagrosamente de su gripe espacial y estaban listos para reanudar sus funciones. Miré el mensaje, luego la mesa llena de especies antes hostiles que ahora planeaban intercambios culturales conjuntos y festivales de comida reconfortante. Luego volví al mensaje. «¿Sabes qué?», dije, borrando el mensaje sin responder. «Creo que pueden esperar un poco más. Aún no hemos terminado». El rumor de asentimiento que recorrió la mesa sonó sospechosamente a aprobación. Y por primera vez desde que abordé el sueño del Harmony, sentí que realmente sabía lo que hacía. 3 días después, me encontraba en la sala de espera del capitán Martínez,
mirando fijamente un documento de ascenso que estaba casi seguro debía de ser un error administrativo. Enlace cultural superior, leí en voz alta, solo para asegurarme de que las palabras fueran las correctas. Con plena autoridad diplomática y un aumento salarial del 40%. Felicitaciones, señor Rodríguez, dijo el capitán Martínez, aunque aún con esa expresión de quien no estaba del todo seguro de cómo había sucedido todo esto. El mando estaba muy impresionado con su innovador enfoque para las relaciones interespecies. Innovador, ¿verdad? Esa era una forma de describir el inicio accidental de un movimiento galáctico de comida reconfortante, porque eso es esencialmente lo que había sucedido. La noticia de nuestro desayuno se había extendido más allá del sueño de la armonía. Otras naves del sector habían comenzado a solicitar programas de intercambio cultural centrados en compartir rituales de consuelo. El Cuerpo Diplomático Galáctico había emitido 3 solicitudes separadas de informes detallados sobre mi metodología revolucionaria. Al parecer, resolver disputas territoriales mediante sándwiches de queso a la plancha se estaba aclamando como un gran avance en la resolución pacífica de conflictos. ¿Hay algo más?, continuó el capitán Martínez, buscando en el cajón de su escritorio. Un regalo de la delegación safariana. Me entregó un paquete envuelto, sorprendentemente pesado para su tamaño. Lo abrí con cuidado, consciente de que cualquier regalo de superdepredadores probablemente merecía respeto, y me encontré sosteniendo algo que parecía una mezcla entre una daga ceremonial y una espátula de lujo. Es una garra de consuelo, dijo Trav desde la puerta. Me giré y lo vi entrar agachándose, seguido del resto de su manada. Una herramienta tradicional utilizada en la preparación de alimentos nutritivos. Ha sido bendecida por nuestro guardián de consuelo más antiguo y lleva grabado el nombre de tu manada. Examiné la hoja con más atención y vi que alguien había grabado Jaque, que comparte consuelos, en la superficie plana del metal con fluida escritura cepriana. Esto es increíble, dije, comprobando su peso. Pero tengo que preguntarte, guardián de consuelo. Creía que habías dicho que tu gente había abandonado esas tradiciones. Reximore dio un paso al frente, y me sorprendió ver en su expresión algo que parecía sospechosamente vergüenza. Eso no era del todo exacto. Manteníamos las tradiciones en secreto, practicándolas solo en las profundidades de nuestras naves, donde los líderes guerreros no observaban. Los guardianes del consuelo eran nuestros historiadores, nuestros sanadores, nuestros terapeutas. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, respondió Katara amablemente, aunque una traducción tan simple los ofendería. La cuestión es, continuó Trackball, nos has dado permiso para recuperar una parte de nosotros mismos que creíamos perdida para siempre. Por esto, siempre serás amigo de la manada del pueblo sapirano. El capitán Martínez observaba este intercambio con la fascinación de quien presencia un paso histórico. Si me permite la pregunta, dijo, ¿cuáles son exactamente sus planes para implementar este nuevo enfoque diplomático en toda la flota? Miré la garra de consuelo en mis manos, luego al grupo de antiguos superdepredadores que ahora eran esencialmente mi familia. Luego, los documentos de ascenso que me hacían responsable oficialmente de las relaciones culturales en 3 sectores. Bueno, dije lentamente, creo que empezamos con lo básico. Capacitación en sintetizadores de alimentos para todo el personal diplomático, programas obligatorios de intercambio cultural de comida reconfortante. Tal vez una cumbre de sándwiches periódica donde los representantes puedan compartir sus prácticas tradicionales de crianza sin que todo el protocolo formal se interponga. Habla en serio, dijo el capitán Martínez, y no era realmente una pregunta. Muy en serio, respondí. Mire, hemos estado abordando la diplomacia como si fuera una especie de partida de ajedrez. Pura estrategia, posicionamiento y movimientos cuidadosos. Pero así no es como la gente realmente conecta. Las personas conectan a través de la vulnerabilidad, al compartir aquello que las hace sentir seguras y cuidadas, al admitir que a veces incluso los depredadores más fuertes necesitan una comida caliente y a alguien que se preocupe por ellas. Jaque, que comparte consuelo,
habla con sabiduría, retumbó Trovall con aprobación. Quizás otras especies se beneficiarían de comprender esta verdad. Esa noche, el jefe de cocina de la nave había accedido a dejarme encargarme de la cocina principal para lo que se estaba preparando como la primera cena oficial de intercambio cultural con comida reconfortante. La mitad de la nave se había inscrito para asistir, incluyendo varias especies que normalmente evitaban las grandes reuniones debido a diversos tabúes culturales o restricciones dietéticas. Me encontraba en la estación central de preparación, contemplando un comedor lleno de seres de docenas de mundos diferentes, todos reunidos alrededor de mesas donde compartían historias, comida y las pequeñas vulnerabilidades que, de alguna manera, te hacen sentir menos solo en el universo. Los comerciantes cristalinos habían traído algo llamado polvo de resonancia de la armonía, que espolvoreaban sobre soluciones minerales calientes en momentos de estrés. Los comerciantes acuáticos enseñaban a cualquiera dispuesto a aprender a preparar caldo de algas marinas que aparentemente sabía a la tranquilidad de las corrientes profundas. Las entidades de la nube de gas habían logrado crear una manifestación física de sus rituales de confort atmosférico que parecía un rayo comestible y sabía a la sensación de una tormenta perfecta. Y en el centro de todo, Troch y su manada servían sándwiches de queso a la plancha a cualquiera que quisiera probarlos, explicando el concepto de consuelo compartido con el entusiasmo paciente de quienes han redescubierto algo preciado que creían perdido para siempre. «¿Sabes?», dijo una voz a mi lado, y me giré para ver al embajador Fletcher, con aspecto algo avergonzado. «Cuando me enteré de tus métodos, debo admitir que era escéptico». «Escéptico es una palabra para describirlo», respondí, recordando su repentina recuperación de la gripe espacial. Aterrorizado y escondido sería más preciso. Tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. «Sí, bueno, los Sepron tienen una gran reputación». Pero al ver esto, señaló el comedor donde un miembro del colectivo de silicio aparentemente estaba aprendiendo a apreciar el concepto del pan mientras una entidad de nube de gas intentaba explicar el significado emocional de la presión atmosférica. «Esto es extraordinario. Has logrado algo aquí que no estoy seguro de que ninguno de nosotros entendiera que fuera posible». «¿Qué es eso?». «Has humanizado la diplomacia», dijo simplemente. «No en el sentido de tratar específicamente sobre nuestra especie, sino en el sentido de tratar sobre lo que nos hace a todos personas, independientemente de nuestra composición o de dónde venimos». Observé a Katara enseñando a un joven cristalino a dar la vuelta a un sándwich de queso a la plancha sin romperlo. Ambos se reían de los inevitables desastres que resultaban de que alguien sin dedos intentara usar utensilios de cocina diseñados para alguien con pulgares oponibles. «¿Sabes qué es lo más loco?», dije. «Todavía no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Simplemente trato a todos como personas en lugar de abstracciones políticas. Y, por lo visto, eso a veces es revolucionario». El embajador Fletcher dijo pensativo: «Lo más revolucionario que puedes hacer es lo más obvio que a nadie se le ocurrió intentar». Más tarde esa noche, estaba de vuelta en mis aposentos intentando escribir un informe que de alguna manera explicaría al Comando Galáctico cómo la comida reconfortante se había convertido en la base de una nueva metodología diplomática cuando mi comunicador sonó con un mensaje prioritario entrante. Era del almirante Chen, jefe del cuerpo diplomático, y era breve. «Rodríguez, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. Recibimos solicitudes de 17 sectores para tu programa de intercambio cultural. Prepárate para la reasignación a la nave insignia. Lo estamos haciendo oficial». «Bien hecho». Me recosté en mi silla, todavía sosteniendo la garra reconfortante que de alguna manera se había convertido tanto en un arma ceremonial como en un utensilio de cocina, y pensé en la cadena de acontecimientos que me había traído hasta aquí. 3 días atrás, era un atache diplomático de nivel medio cuyo mayor logro fue no ser devorado por depredadores ápice. Ahora, aparentemente, estaba liderando una revolución galáctica basada en el concepto radical de que compartir comida y sentimientos podría ser más efectivo que las negociaciones formales y las posturas territoriales. El universo, reflexioné, tenía un sentido del humor realmente extraño.
Mi puerta sonó y al levantar la vista vi a Trackball de pie en la entrada con lo que parecían ser 2 tazas de un líquido humeante. Te traje leche fermentada caliente, dijo, ofreciéndome una de las tazas. La receta de mi madre biológica. Pensé que podrías disfrutar aprendiendo una tradición reconfortante sapiriana. Acepté la taza, inhalando el rico y cálido aroma que, de alguna manera, lograba oler a seguridad en la infancia y a ese tipo de amor que no necesita palabras. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, tomando un sorbo de la bebida sorprendentemente deliciosa. De niño, soñaba con explorar la galaxia, conocer especies alienígenas, tal vez marcar la diferencia en el universo. Simplemente nunca imaginé que acabaría conquistando la galaxia conocida mediante el uso estratégico de queso procesado y carbohidratos. La risa retumbante de Trackball llenó la pequeña habitación. Por el consuelo de Chir, dijo, no has conquistado nada. Simplemente nos has recordado a todos que somos más parecidos que diferentes. Este es quizás el mayor regalo que un ser puede darle a otro. Levanté mi copa en un brindis por la diplomacia de la comida reconfortante. Que siga confundiendo muchísimo a todos mientras, de alguna manera, trabaja para el consuelo compartido. Trackball asintió, chocando su copa contra la mía. Y por el humano que le enseñó a un depredador ápice que a veces lo más fuerte que puedes hacer es admitir que necesitas una comida caliente y un amigo. Fuera de mi ventana, las estrellas se extendían en todas direcciones, llenas de posibilidades y especies que nunca había conocido y problemas que probablemente tendría que resolver. Con alguna combinación de comida, empatía y la sabiduría que pudiera encontrar. Pero por primera vez desde que me uní al cuerpo diplomático, me sentí listo para lo que viniera después. Después de todo, tenía una garra de consuelo, un ascenso que aún no terminaba de creerme y el apoyo de los depredadores más temidos de la galaxia, quienes habían decidido que valía la pena conservarme. Además, estaba bastante seguro de que el universo seguiría siendo tan extraño como para que mi particular tipo de competencia accidental siguiera siendo útil. Y si todo lo demás fallaba, siempre podría preparar más sándwiches de queso a la plancha.